Buenas tardes. Hoy nos encontramos porque queremos informarles sobre el conflicto que se está llevando a cabo por la creación de una represa sobre el río Nilo. Muchos analistas han vaticinado que los conflictos en el futuro serán por el agua, y uno de ellos podría ocurrir antes de lo pensado, especialmente en África, y por su curso de agua más largo y famoso, el río Nilo. Todo se debe a la llamada Gran Represa del Renacimiento, que Etiopía está construyendo en ese río, considerado el más largo del mundo. El proyecto de infraestructura podría causar el enfrentamiento entre Egipto y Sudán, a menos que sus respectivos gobernantes lleguen a un acuerdo, como señala Alastair Leteat, corresponsal de la BBC en África. Las tensiones llegaron a su máximo a principios de octubre, cuando el líder del gobierno egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, dijo que las conversaciones para lograr acuerdo entre los tres países se habían estancado. Estas tensiones internacionales son el foco sobre el que cabe centrar la atención, ya que representan y representarán los principales conflictos hídricos globales. El planeta tiene el 2,5% del agua dulce, y que de la misma solo el 13% es disponible y utilizable, ya que no se encuentra congelada, sino que puede extraerse de acuíferos, cuencas fluviales y lagos. Según la Organización Mundial de la Salud, ya hay 844 millones de personas en el mundo que carecen de un servicio básico de agua potable, y que se calcula que en el año 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con estrés hídrico. Parece claro que el agua es un recurso escaso que tenderá cada vez en mayor medida a ser motivo de disputa y conflictividad. Por otro lado, si observamos que la mayoría de los recursos hídricos se encuentran en cuencas compartidas y tenemos en cuenta los casos de la conflictividad internacional en curso, se puede concluir que las hidropolíticas son el eje de estos conflictos hídricos, ya que éstas se definen como cualquier movimiento de carácter político que tiene como objetivo incidir en el control o administración de estos recursos en una región o fuente compartida. Como ejemplos principales de estas políticas se puede citar la construcción de represas, centrales hidroeléctricas o la desviación de cursos fluviales. El río Nilo constituye la cuenca fluvial más extensa del planeta, representando un 10% del territorio del continente africano. Sus aguas son determinantes para el sustento de más de 180 millones de personas y en sus territorios adyacentes se concentra aproximadamente el 50% de la población total de África. Esta cuenca garantiza en gran parte la supervivencia de sus 10 estados ribereños: Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Kenia y Etiopía, y es por tanto clave en las relaciones internacionales africanas. La cuenca del Nilo se caracteriza por tener dos fuentes principales: el Nilo Blanco, nacido en la región de los Grandes Lagos, como el Victoria y el Kyoga en Uganda, y el Mobutu en la República Democrática del Congo, y el Nilo Azul, nacido en el lago Tana de Etiopía. Estos ríos se unifican en Sudán formando el río Nilo, que discurre hasta Egipto, dando forma al conocido Valle del Nilo. Esta geografía determina también otra división basada en los países de la cuenca alta, es decir, aquellos que se sitúan en el nacimiento y transcurso del Nilo Blanco y el Nilo Azul, y los países de la cuenca baja, Sudán y Egipto. La importancia de los recursos hídricos que ofrece el Nilo es capital para todos los estados ribereños, por lo que esta zona es clave en los análisis de cooperación y conflicto por dichos recursos, en el papel que las hidropolíticas tienen en este marco de competencia y en el estudio de los ya actuales conflictos hídricos que se dan en el mundo. Sin embargo, para Egipto, los recursos hídricos de la cuenca son un asunto clave para su seguridad nacional y las maniobras que se llevan a cabo para controlar el agua a lo largo de la misma pueden constituir
un casus belli, pueden ser motivo de guerra. En este sentido, se pueden observar que el Estado egipcio depende de la cuenca tanto para la extracción de recursos hídricos, un 90% del total del agua dulce que se obtiene y utiliza el país se extrae del Nilo, como para la apropiación de alimentos, siendo el Valle del Nilo la principal zona de explotación agrícola. Por lo tanto, el Nilo es indispensable para la supervivencia y la prosperidad del país. Hace años que se empezó a hablar de hacer una represa en el río Nilo, pero cuando Etiopía comenzó a construirla, la primavera árabe estaba en marcha y Egipto estaba distraído por miles de años. Y más recientemente, por el colonialismo británico, Egipto ha tenido gran influencia política sobre el Nilo. Pero la idea de Etiopía lo está cambiando todo. Es uno de los pocos países africanos con un plan para gestionar el aumento de la población del continente que se espera se duplique durante los próximos 30 años. Así, pese a sus desafíos políticos y sus libertades limitadas, en Etiopía se están construyendo parques industriales como parte de sus planes para transformarse en una economía de ingresos medios, algo para lo cual necesita electricidad. La gran represa del Renacimiento que se espera estará terminada en el 2021, se convertirá en la mayor estación de energía hidroeléctrica de África y una de las represas más grandes del mundo. Pero dado que el 85% del cauce del Nilo se sitúa en las tierras altas de Etiopía, a Egipto le preocupa su rival tenga la capacidad para controlar su flujo. No se trata de controlar el flujo, sino de darnos la oportunidad de avanzar a través del desarrollo energético. Esto generará muchos beneficios para los países que se encuentran corriente abajo del río. Y ciertamente Sudán lo agradece. Esta hidropolítica ha dado lugar a dos posturas enfrentadas por parte de los tres principales estados de la cuenca. Por un lado, Etiopía considera el proyecto como un eje clave de crecimiento económico y lo ha elevado a la categoría de prioridad nacional, pues proveería al país de energía hidroeléctrica para el consumo interno y la exportación, y favorecería el crecimiento industrial de la nación. Por otro lado, Egipto teme una reducción del caudal en la cuenca baja, lo que pondría en peligro la cobertura de sus necesidades hídricas y, como consecuencia, afectaría a su seguridad energética y alimenticia. Y finalmente, Sudán se ha alineado con Addis Abeba al calcular que la presa contribuirá a regular los desbordamientos estacionales del Nilo, lo que permitirá al país ganar terreno para la producción agrícola, algo que puede representar un hecho fundamental para el crecimiento económico del país. En conclusión, sobre este tema, aunque las señaladas incidencias internacionales a incrementar la tensión entre los tres estados claves en esta última fase del conflicto del Nilo, es improbable que las suspicacias del Cairo se traduzcan en una escalada hacia la vía militar. La creciente igualdad de fuerza entre estos países, reforzadas precisamente por alianzas regionales y la existencia de amenazas internas prioritarias, hacen prever que ninguno de los estados pueden tener interés en entablar un conflicto armado. Además, Egipto carece de legitimidad internacional para justificar el freno de la tendencia histórica hacia la gestión cooperativa de las aguas del Nilo, ya que ésta siempre ha sido planteada como un modelo de reparto justo y equitativo de los recursos hídricos, teniendo en cuenta las necesidades de los estados ribereños. En este sentido, todo parece indicar que ninguno de estos estados estaría dispuesto a alinearse como un proyecto que no siquiera es la tendencia, aislando la postura egipcia. Por otro lado, dado el avanzado de la GPRE y la vinculación de esta con la identidad nacional etíope y la supervivencia de cualquier gobierno en Addis Abeba, Egipto debe conocer
la imposibilidad de frenar el proyecto y posiblemente adoptará una estrategia negociadora cuyo objetivo sería alargar el periodo del llenado de la presa. Las negociaciones pueden ir encaminadas hacia la revisación del cauce del Nilo y servir para satisfacer los intereses de Egipcio basado en obtener garantías sobre su suministro de recursos hídricos y a través de un llenado escalado de la presa, y lo del eje Jartum-Addis Abeba basado en avanzar en una gestión cooperativa que establezca legalmente un reparto más equitativo del agua de la cuenca. Para ello, la mediación de actores internacionales puede ser clave, ya que puede incentivar la adopción rápida de esta vía negociadora. En este sentido, organismos internacionales como el Banco Mundial o la Unión Europea ya han dado pasos en esa dirección, además de potencias internacionales como Estados Unidos o China como intereses e incidencia en la región.